Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Soy Samuel Cruz, siempre es un placer estar con ustedes y como siempre, antes de iniciar les recuerdo que si les gusta nuestro contenido, lo compartan, le den un like y a los que no se han suscrito, pues que se suscriban. Este programa, como van a notar, pues está grabado en crudo. Lo hemos improvisado totalmente dado a las circunstancias en Europa, entre pues obviamente esta guerra que está suscitándose entre Rusia y Ucrania, y ahí la vista un poquito dividida de los europeos y obviamente con los intereses que tiene Estados Unidos como siempre, ¿no? En todo esto. Así que charlando con Solange, explicándole algunas situaciones que podrían presentarse, que son base de todo este problema, pues se nos ha ocurrido hacer este programa para compartir con ustedes esta información que puede serles de utilidad. Así que muchas gracias, Solange, por estar acá. Buenas tardes, Samuel. Saludos a todos los oyentes. Esperamos de que esta información sea útil para todos, ya que muchos estamos en la incertidumbre de qué es lo que realmente está pasando. Así que, por favor, Samuel, para empezar, si puedes decirnos cuáles son los antecedentes de esta guerra. A ver, bueno, hay muchos antecedentes. Podríamos remontarnos incluso hasta la Edad Media, ¿no? Cuando se empieza a crear esta identidad ucraniana, ¿no? Pero pues tampoco vamos a irnos tan atrás porque perderíamos mucho el tiempo, ¿no? Así que lo que podemos es basarnos en un informe que hice sobre la situación para no desviarnos mucho, ¿no? Para no meter tanto relleno, ¿no? Entonces podemos empezar diciendo que antaño, si nos remontamos al siglo XII, el territorio que hoy se conoce como Ucrania fue fragmentado en varios principados, en gran medida debido a la devastación de la invasión que llevaron a cabo los mongoles, ¿no? Y en consecuencia, Ucrania se vio gobernada por varios poderes como la mancomunidad de Polonia y Lituania, después por el Imperio Austrohúngaro, luego por el Imperio Otomano y luego por Rusia. Y ya durante la Primera Guerra Mundial, debido a esto, la población ucraniana quedó dividida cuando estalla la Primera Guerra Mundial y algunos ucranianos lucharon por el bando de la Triple Entente y otros por la Triple Alianza. ¿Pero qué es la Triple Entente y la Triple Alianza? Bueno, esa es una pregunta muy importante y qué bueno que la estás haciendo. Esto es lo bueno, ¿no? De hacer cosas así improvisadas porque van saliendo preguntas que a veces se quedan por fuera, ¿no? Entonces, la Triple Entente, pues básicamente vendría siendo la alianza contra el Imperio Alemán de la época, ¿sí? Vendría estando conformada por Gran Bretaña, Francia y el Imperio Ruso. Esto estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en contrapartida, los aliados de Alemania, que vendrían siendo las potencias centrales, eran Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Y como te digo, algunos ucranianos quedaron divididos, ¿no? Porque antes obviamente no eran estas naciones así con las fronteras que vemos en el Google Maps, ¿no? Y bueno, como te decía, pues unos lucharon por la Triple Entente y otros por la Triple Alianza. Pero una vez que el Imperio Austrohúngaro fue derrotado, que era el que administraba los imperios de Ucrania, esto en 1918, la recién reflotada Polonia, que tenía más de 200 años de no existir, por cierto, Polonia no existía, se la inventaron los aliados, y también nace la República Popular Ucraniana. Y estos dos nuevos territorios entraron en pugna por algunos trozos del antiguo Imperio Austrohúngaro, y esta guerra termina con la derrota de Ucrania en 1919 y en consecuencia el oeste del país ucraniano fue incorporado a Polonia y el resto pasó a la República Socialista Soviética. Entonces así, Ucrania se convirtió en un miembro fundador, paradójicamente, de lo que fue la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, bajo cuya órbita Ucrania vería uno de sus episodios más oscuros cuando Stalin impulsó la colectivización, que entre 1932 y 1936 provocó la muerte de millones de ucranianos por hambre en el conocido Holodomor, que pues fue un holocausto por hambre provocado por los comunistas soviéticos, ¿no?
¿No crees que sería bueno que nos muestres un mapa? La verdad, hay muchos que no tenemos tanto conocimiento geográfico, entonces para... No, sí, tienes mucha razón. Es cierto, a veces uno cree que mencionas un país y la gente automáticamente se ubica geográficamente, pero tienes mucha razón. Podemos ir al Google Maps, que es lo más sencillo y rápido y que nos permite. Es una buena herramienta, francamente, ¿no? Bueno, miren, aquí mostramos el Google Maps, lo estamos viendo a una distancia en la cual se notan pues los países más grandes por lo menos, ¿no? Y vemos que Ucrania, vamos a hacer un acercamiento a Ucrania, está ubicado en una situación geográfica, Solange, muy comprometida en cuestión geográfica, en cuestión geopolítica, lo que es el territorio de Ucrania, Bielorrusia y la Lituania, Letonia y Estonia siempre han sido territorios muy comprometidos. ¿Por qué? Porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y aquí nos estamos adelantando un poco, esos territorios fueron incorporados, muchos de ellos, a la Unión Soviética. Pero una vez que termina la Guerra Fría y que se disuelve la Unión Soviética y renace Rusia, todos esos territorios, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia, quedaron como lo que en geopolítica se llama estados colchón. Obviamente un colchón es para amortiguar algo, ¿no? O amortiguadores también les podríamos llamar, pero el término correcto es estado colchón. Estos estados se crean a veces en connivencia con dos potencias, o entre dos potencias mejor dicho, precisamente para tener un espacio físico que los separe, para no estar confrontados todo el tiempo. Entonces, Ucrania, Bielorrusia, Lituania, Letonia y Estonia se convirtieron en esos estados colchón, lo mismo que sería si nos vamos hacia la zona de Asia Central, los territorios de los 5 estanes, ¿no? Que son Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Kirguistán y Tayikistán. Y por cierto, aquí ya de paso decir que Afganistán no es uno de esos 5 estanes, porque Afganistán es un estado creado artificialmente precisamente por los rusos y los británicos durante la época de lo que llamaban ellos el Gran Juego, que se estaban compitiendo el dominio de esa zona de Oriente, ¿no? Y se creó por eso Afganistán, por eso es un estado prácticamente fallido, ¿no? Si vamos más hacia Asia, valga la redundancia, entre Rusia y China, que son las dos grandes potencias de Asia, también existe un estado colchón que es Mongolia, ¿sí? Esos son estados como que ellos llegan a un acuerdo en el que dicen, ok, nos ponemos este espacio físico para no estarnos peleando todo el tiempo. Estoy tratando de usar términos muy coloquiales, ¿no? Pero, ¿qué importancia tienen? O sea, fuera de ser un territorio que va a dividir dos potencias o algo así, ¿qué peligro tienen estos países que están en medio? Bueno, obviamente al ser un país que está en medio de dos potencias, como en el caso de Ucrania, que queda entre Rusia y la OTAN, que la OTAN viene siendo pues el Tratado del Atlántico Norte, que son pues todos los países europeos, ¿no? Que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate que con 3 objetivos principales. Los objetivos declarados de la OTAN era para mantener a Estados Unidos dentro, para mantener a los rusos fuera y para mantener a Alemania aplastada. Eso no me lo estoy inventando, así es. Claro. Y el peligro obviamente que tienen es que se convierten en escenario de la confrontación, como lo que está sucediendo hoy en día. Pero no quiere decir que por ser estados que dividan a las dos potencias tengan menos importancia. Por ejemplo, en el caso de Kazajistán, tiene infinidad de recursos naturales. Ucrania también los tiene, pero más que todo, en este momento lo que se están peleando es el hecho de que Rusia, si vamos aquí a la frontera de Ucrania, es esta raya que estamos viendo aquí, con Bielorrusia y todo eso, quiere hace mucho tiempo evitar que la OTAN se siga expandiendo hacia el este, o sea, hacia sus fronteras, porque en un principio la OTAN pues se limitaba a los territorios recién nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, como Polonia, ¿no? Eslovaquia, Rumania, etcétera, pero posteriormente se empieza, bueno, no Rumania todavía no, sino que se empieza a expandir
la OTAN hacia las fronteras de lo que era la URSS. Y mira, es que ahí tendríamos que explicar lo que es el Rimland y el Harland, ¿te parece? Sí, perfecto. Mira, el Rimland y el Harland son dos teorías que fueron propuestas, una en 1904 por Sir Halford Mackinder. Vamos a ir a la imagen de la teoría del Harland, ¿no? Bueno, mira, esta es la representación de la teoría del Harland o el corazón del mundo, que también se conoce como el área pivote, ¿no? Y si te fijas, el área que está remarcada con rojo nos presenta lo que es el corazón del mundo. Halford Mackinder lo que decía es que quien controlara esa área iba a controlar el mundo, porque ahí es donde se encuentra el 50% de las riquezas naturales, ¿no? A nivel mundial. Entonces, está dividido en el área pivote, luego las tierras que lo rodean son el creciente interior o marginal, y las otras, pues el creciente exterior o insular, el desierto y el mar helado. Lo divide en varias secciones el mundo, pero aquí lo importante para Sir Halford Mackinder es que quien controlara esa área que está iluminada con rojo sería quien controlaría el mundo. ¿Y quiénes están en esa área del corazón? Bueno, si vamos al mapa, lo que vemos es que se representa lo que sería el área de Rusia, obviamente, y parte de China y el Asia Central, que si te fijas son las partes que han tenido problemas últimamente. Sí. Por ejemplo, en Kazajistán ha habido un intento de golpe de Estado. En Armenia y Azerbaiyán tuvimos también una confrontación, y yéndonos, ya estamos cerca del Mar Negro, ¿no? Ese también es un detalle, el Mar Negro, ¿quién lo controla? Y luego nos vamos a Ucrania, que aquí ya tendríamos que citar otra teoría que incluso fue propuesta por un alumno de Sir Halford Mackinder, que era Nicholas Spigman. Y Nicholas Spigman dijo, en pocas palabras, es cierto que el Harland o el corazón del mundo tiene el 50% de la riqueza a nivel mundial, pero no precisamente quien controle esa área va a controlar el mundo. Más bien, quien controle las áreas que rodean al Harland, ese va a ser quien va a controlar el mundo, porque lo va a retener el crecimiento de esa potencia que está enquistada en el Harland, en este caso Rusia, obviamente. Uh-huh. Y esa teoría se llama la teoría del Rimland. Si nosotros vamos a una representación de la teoría del Rimland, Solange, vemos, por ejemplo, en esta foto, ¿no?, que la parte amarilla es la que representa el Rimland de Nicholas Spigman. Y si te fijas, toda el área amarilla abarca a Ucrania. Claro, sí. A Ucrania y incluso a Bielorrusia, a Lituania, Estonia y Letonia, que son estas partes de acá de arriba, ¿no? Y el Mar Negro. El problema aquí es que, bueno, más bien no problema, sino que ellos, esta teoría de la contención se basa en otra teoría que fue propuesta por un militar estadounidense de nombre Alfred Masham, que él decía básicamente que alrededor de Rusia se tenía que crear como un cordón sanitario en el cual el poder terrestre que tenía Rusia no representara un problema para las potencias marítimas, en este caso Estados Unidos y Rusia. Vamos a poner una imagen en la cual explica esa teoría de Alfred Masham, ¿no? Pero lo importante acá es resaltar la que nos explica mucho mejor, ¿no? La teoría del Rimland de Spigman. Entonces, si nosotros usamos esas dos teorías entre la de Sir Halford Mackinder, de un poder central que emana desde Rusia y que podría controlar el mundo si es que se lo deja crecer, y la otra que es la teoría para contener ese poder, ya podemos comprender muchas cosas, Solange, que ahí hay unas potencias interesadas en que Rusia siga siendo lo que es hasta ahora, un proveedor de materias primas, pero no una potencia tan desarrollada como tal vez lo ha podido llegar a ser China, Inglaterra, por ahí algunos países europeos como Alemania y Francia, y los propios Estados Unidos. Si nosotros vamos a la geografía, Solange, vemos que la geografía de Rusia es muy compleja. O sea, nosotros podemos ver
un territorio grandísimo y decir, wow, qué imperio tan grande, ¿para qué necesita salir a los mares? Pero realmente se necesita. Rusia no tiene salida hacia mares cálidos, tiene salidas hacia puros mares helados, y no es lo mismo los mares helados que los mares cálidos. La única salida que tiene, bueno, antes de salir de decir la única salida que tiene, vemos que hacia la parte más asiática de su territorio tiene algunas salidas, pero igual tiene muchos conflictos con Japón por las islas Kuriles, que es esta cadena de islas que vemos aquí, que muchos de ellos son solamente piedras que sobresalen del mar. Pero lo importante aquí es que una piedra, por eso alguna vez estaba hablando con un analista que dijo, no, Taiwán es un territorio muy, muy pequeño, no representa nada. Mira, Taiwán, para empezar, no es un territorio pequeño, es un país. Claro. Pero de todos modos, aunque hubiera sido una piedra y no estuviera en poder de China, le representaría un gran problema, porque tener esa piedra, tener el control, te da el control de ciertas millas náuticas para que tú puedas explotar esos mares. ¿Qué tal si en esas millas náuticas existe en el lecho marino increíbles yacimientos de petróleo y gas? Entonces por eso se pelean por esas piedritas a veces, ¿no? Si regresamos a la parte europea, vemos que la única salida que tiene es por el puerto de San Petersburgo hacia el mar Báltico, y son mares helados, ¿sí? Pero no solamente eso, si sale por aquí, tiene que pagar peajes por ejemplo, aquí hay un canal, ¿no? El canal de Kiel, que cruza por aquí, que ya casi todos lo usan, porque navegar por estas partes de Dinamarca, por estos estrechos, es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Mira, o sea, la geografía es muy compleja en el Mar del Norte, ¿no? En el Mar Báltico. Por eso Alemania construyó el canal de Kiel, que se lo quitaron en la Segunda Guerra Mundial, por cierto, ¿sí? Entonces, ese canal ya no es de Alemania, es internacional, ¿sí? Eso sí, ya una vez que pasa por el canal de Kiel, supongamos los barcos, no sé, con productos, de cualquier producto que se imaginen que provenga del puerto de San Petersburgo ruso, tiene que cruzar todavía el estrecho o el canal de la Mancha, que está entre Inglaterra y Francia. Y obviamente ahí tiene que volver a pagar. Claro. Las únicas salidas naturales que tiene Rusia hacia mares cálidos es hacia el mar de Azov, que es al mar de Azov, que es un mar muy pequeño, y al mar Negro. Pero una vez saliendo al mar Negro, tiene igual, si vemos la geografía, muy compleja. Entonces, para salir hacia, digamos, el mar Egeo, que es esta parte, y al mar Mediterráneo, tiene que cruzar el estrecho de Estambul, que está bajo control de los turcos, ¿sí? Fíjense, la geografía es increíble, ¿no? Y todavía después de eso, cuando ya llegas al mar del Mármara, pues pasar por el Dardanelos. Es un estrecho que es incluso ha sido tan competido que, y esto lo hablamos en mi libro, el que estamos a punto de publicar, que incluso llevó a la guerra a la coalición griega contra Troya, porque Troya cobraba peajes por pasar por el Dardanelos, o el Esponto también se llama, ¿no? Bueno, es el nombre antiguo, el Esponto. De ahí, fíjate, todavía llegar al mar Egeo no es tan bien, wow, ya tenemos las enchiladas bien preparaditas, ¿no? Sino que, fíjate, la cantidad de islotes que hay, o sea, navegar por esas partes, tampoco es como que todo el día se van a estar estrellando los barcos con los islotes, ¿no? Pero no es fácil, pues, ya llegar al mar Mediterráneo todavía tiene muchos problemas. Rusia sí tiene presencia en el mar Mediterráneo, pero fíjate, para salir al Océano Atlántico, todavía tiene que cruzar por el estrecho de Gibraltar. O sea, la geografía de Rusia se da perfectamente para que la teoría de la contención de Mahan y después de Nicolás Spigman se aplique totalmente. Y lo que estamos viendo ahorita, este choque, tiene sus raíces en otras cuestiones, obviamente, como la cuestión energética, la cuestión del gas, pero tiene mucho que ver con esto, porque las potencias occidentales están tratando de hacer realidad eso
que Speakman ya había explicado, ¿no? Que es contener a la gran potencia, porque... Y no estoy aquí defendiendo ni a Rusia ni a Estados Unidos, estamos haciendo un análisis. A mí no me gusta, Solange, que vemos, por ejemplo, canales como Hispan TV, Russian TV, y luego vemos después los canales occidentales, y es una narrativa tonta, la verdad, infantilizante, que nos proyecta a la Segunda Guerra Mundial cuando decían, Hitler es muy malote, y los aliados son, ¡ay, son buenitos! Ese es el análisis que hacen. Y eso me molesta mucho, ver analistas que tienen años trabajando y que al final de cuentas se convierten en prostitutas intelectuales para cierto canal. Claro, al final creo que es algo frecuente, ¿no? Ahí la gente se mueve donde se les paga, ¿no? Pero algo que a mí me llama la atención es que parece que la historia se repite, ¿no? En esto de quién es el malo, quién es el bueno. ¿Realmente Vladimir Putin es el malo en este cuento? En la geopolítica nunca hay buenos ni malos, Solange. Si nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, las guerras del Imperio Romano, cuando se enfrentaba con el Imperio Parto o con el Imperio Sasánida, vemos que nunca era que una persona era mala, sino que eran potencias que se enfrentaban por cierto dominio. De hecho, o regresando al mapa, a Google Maps, por ejemplo, los romanos, el Imperio Romano y el Imperio Parto se compitieron también en aquella ocasión. Armenia, o sea, imagínate, fueron a la guerra por Armenia, por un territorio, bueno, obviamente tenía otra configuración en aquella época, ¿verdad? Pero nunca hay buenos ni malos, siempre hay intereses, Solange, y de eso yo creo que ahí es donde tenemos que entrar en el tema para hablar de los intereses que hay de todo esto. Sí, me parece bien porque entiendo que Rusia ha invertido mucho dinero en Ucrania, ¿verdad? Sí, de hecho, ahora sí volvemos a la cuestión de la Unión Soviética, ¿no? Volvemos a aquello que dijimos cuando en los años, en el 32 y el 36, los ucranianos sufren el peor holocausto que se haya visto, el holocausto de hambre, por las estupideces, vamos a decirlo así, las fantasías, pero... Mira, no eran fantasías así como, ay, queremos vivir como las de los testigos de Jehová, ¿no? Que un día vamos a vivir en un lugar en el que todos estemos en paz, vamos a comer arrocito en los prados verdes, corriendo de la mano con las bestias salvajes, ¿no? Es una tontera inocente como esa. El comunismo es una tontera asesina, Solange, y lo demostró en el Holodomor. Bueno, pero posteriormente cuando ya... porque no fue tampoco casualidad que los hayan matado de hambre. Fue también parte de ese adoctrinamiento pavloviano al que sometieron a los ucranianos, ¿no? Porque muchos ucranianos se resistían al dominio soviético. Pero en fin, cuando ya terminan controlándolos, en 1940 entre 1940 y el año 1960, la URSS construyó lo que es el actual sistema de transmisión de gas en Ucrania. Por ejemplo, en 1948 se inauguró el gasoducto Dashava-Kiev, que para 1951 se extendió hacia Briansk, vamos a ver mapas, y Moscú. Y luego Nikita Khrushchev invirtió en Ucrania grandes cantidades de dinero para convertirla en un soviet industrial. Y el sistema de transmisión de gas se fue expandiendo, el que estaba construido en Ucrania se fue expandiendo durante la década de 1950 y 1960, hasta que en la década de los 70 y 80, Solange, pasó a ser una ruta de exportación del gas ruso hacia Europa. Y durante la época de Leonid Brezhnev, que fue el sucesor de Khrushchev, se inauguró en Pripyat, la muy conocida, que esto está al norte de Ucrania, Pripyat, la muy conocida central de Chernobyl, la cual en 1986 voló por los aires por falta de mantenimiento, provocando el peor desastre nuclear desde las 2 bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Japón. ¿Podemos ver todo esto que nos has mencionado en un mapa? Sí, mira, aquí vamos a echar mano. Yo sé que muchos van a decir, no, pero Wikipedia, no, hay que decirlo que Wikipedia tiene mapas muy buenos, yo se los recomiendo. No les recomiendo que se casen con Wikipedia porque siempre tiene una visión así a veces simplista de las cosas, pero no se puede negar que los mapas son muy buenos y uno de ellos es este que estamos viendo acá. Si nosotros vemos, está bien interesante porque mira, vámonos a Rusia, ¿no? La parte de Rusia, de acá provienen
todas las tuberías de gas, ¿no? Pero no nos vamos a ir hasta Nadim, ¿no? Que está acá. Bueno, también está Ucta y Punga. Primero vamos al ramal de Ucta. Este se llama, aquí vemos los nombres, Yamal Europa, y vemos que se conecta con Griazovets, y aquí hace una bifurcación hacia el puerto de San Petersburgo, ¿sí? Se conecta con Volkhov y luego en Birbok, ¿sí? Y este gas es lo que se convirtió después, que ya vamos a hablar de ello, en el Nord Stream 1, ¿sí? Hoy se habla mucho del Nord Stream 2, que es la manzana en discordia, pero ya no vamos a adelantarnos, ¿no? El Nord Stream 1 llegó mucho después de los primeros gasoductos que pasaban por Ucrania y Bielorrusia, que ya los vemos aquí, ¿no? En el caso de Griazovets, se conecta con Bielorrusia y de ahí provee al comprador más importante de gas, que es y siempre ha sido Alemania. Sí, aquí todos estos ramales que vemos aquí son unos pocos, porque está muy simplificado el mapa, pero para lo que queremos explicar nos sirve muy bien. Luego, si regresamos, vemos que el de Punga, que se llama Brotherhood o Hermandad, se conecta con Ucrania, pero antes hace unas bifurcaciones hacia lo que llamábamos el Asia Central, los 5 estanes, ¿no? Ya los hemos mencionado, provee también esos lugares, es que por eso es importante también esos territorios, ¿no? Porque le compran gas a Rusia. Entonces, ya yéndonos a lo que nos convoca, en el caso de Ucrania están estos dos ramales, el Suyots y el Brotherhood, ¿no? El Brotherhood que proviene de acá, se conecta aquí, y como te digo, son unos pocos. Pero resulta, Solange, vemos otros que proveen también a Rumania, que pasan por Bulgaria, etcétera, ¿no? Ya vamos a hablar de estos otros, ¿no? Porque este era un proyecto que se llamaba el South Stream, o la corriente del sur, o el gasoducto del sur, ¿no? Pero se reemplazó por el South Stream, que ya vamos a ver esto, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando Ucrania se independiza tras el debilitamiento de la URSS en 1991, cuando ya se disuelve, ¿no? Con el reconocimiento de Ucrania como Estado independiente se creó lo que decíamos, este Estado colchón entre Europa y Rusia, secundado por Bielorrusia. Esto fue en 1990, cuando se independiza Bielorrusia, en teoría, porque sigue siendo un Estado satélite de Rusia, ¿no? Entonces ambos países, como hemos visto, se convirtieron en países de tránsito del gas natural ruso hacia la Unión Europea, pero inmediatamente después de la independencia de Ucrania saltaron disputas con Rusia, Solange, porque Rusia acusó a Ucrania de haber desviado ilícitamente el gas natural de las exportaciones rusas, esto ya entre 1992 y el 94. Y en medio de estas disputas se asomó la cuestión de Crimea, porque Crimea, que solía ser territorio ruso, fue entregado a Ucrania. Pero ahorita vamos a ver un mapa, bueno, más bien de una vez, mira, si vemos este mapa, fíjate, este mapa muestra lo que es las lenguas más usadas en Ucrania. La parte azul es la que muestra dónde se habla más ucraniano, si te fijas, ¿no? Y en todo lo amarillo se habla más ruso. Acá vemos el porcentaje, ¿no? Ucraniano 67.5% y ruso 29.6%. No es poco, claro, no es poco. Todo lo que está cerca de la frontera, ¿no? De hecho, si te fijas, aquí está el río Dnieper, que ya vamos a hablar del río Dnieper, que básicamente divide a la mitad a Ucrania. Y esta parte de aquí vamos a ir al mapa de Google Maps, esta parte es lo que te digo que se le fue regalado a Ucrania, que es esta península, es Crimea. Pero ya vamos a llegar a eso, a Crimea, ¿no? Ya estamos haciendo este programa en bruto, como dijimos, pero estamos tratando de llevar un orden, ¿no? Entonces volvemos a lo que estábamos diciendo, porque como dijimos, entre el 92 y el 94 salió a la luz esto, pues que Ucrania estaba, para que nuestros amigos mexicanos nos entiendan, guachicoleando, robándose el gas, ¿no? Y ya, como les digo, entre esa disputa del 92 y el 94, en el 93, salió la cuestión de Crimea. Y el presidente ruso, el borracho Boris Yeltsin, le propuso al presidente de Ucrania, Leonid Kravchuk, condonarle la deuda que Ucrania tenía con Rusia a cambio de que le diera el control de Crimea por parte de la flota del Mar Negro, la flota rusa, ¿no?
Pero la negociación fue rechazada, pero a cambio sí Rusia, a través de su empresa Gazprom, que es la empresa más grande de gas, recibió derechos de privatizar empresas de Ucrania, empresas gasíferas de Ucrania y otros sectores. Y para 1994 Gazprom obtuvo una participación del 51% del sistema ucraniano de gasoductos y se acordó crear una empresa ruso-ucraniana que se llamaría Gastransit para operar la infraestructura a cambio de condonar parte sustancial de la deuda que tenían, ¿no?, con Rusia. Y en 1995, fíjate cómo llevamos el orden, ¿no?, de las cosas, sí, año por año. La Rada, que es el parlamento ucraniano, prohibió la privatización del petróleo y el gas del país, de Ucrania, ¿no? Y 4 años después, Gazprom acusó de nuevo a Ucrania de desviar ilegalmente gas destinado a la exportación a otros países y suspendió las exportaciones de petróleo y electricidad, porque la electricidad también se exporta, esto hay que decirlo. Por eso es importante cuando, por ejemplo, un país dice, yo voy a hacer un programa nuclear, pero muchas veces no va dirigido ese programa nuclear a hacer bombas atómicas, Solange, sino a crear energía. Y quien crea energía deja de ser dependiente de los demás, porque la energía eléctrica se vende entre países, así como el gas, el petróleo y los frijoles. Entonces, bueno, que para que se entienda, pues que es un producto nada más, ¿no? Entonces, cuando suspende estos servicios, estas exportaciones Rusia de petróleo y electricidad a Ucrania en el año 99, ya estamos en el 99, la deuda de Ucrania se incrementó y parece entonces ya alcanzaba los 2.800 millones de dólares de lo que le debía a Rusia, ¿no? Y en el 2001, el viceprimer ministro de Ucrania, que era en aquella época Oleh Dubinar, reconoció que en el año 2000, porque al principio se había negado, o sea, me estás guachicoleando, no, yo no estoy guachicoleando, me estás robando, no te estoy robando. Pero en el año 2000, fíjate, este señor Oleh Dubinar reconoció que en el año 2000 se habían desviado de 8 a 7 mil millones de metros cúbicos de gas de los gasoductos rusos para consumo privado, o sea que sí se estaba guachicoleando. Y me imagino que en ese tiempo precisamente la relación entre Rusia y Ucrania no ha sido de las mejores, ¿no? No, pues de hecho, obviamente cuando ya te das cuenta que te están robando. Y lo admiten. En el año 2005, por ejemplo, la relación entre Rusia y Ucrania se tensó muy, muy fuerte, de nuevo, por los costos y el tránsito del gas por Ucrania, porque Ucrania obviamente el gas no pasa gratis por ahí, o sea, siendo terreno de tránsito, cobra un gran porcentaje de las ganancias. Y de hecho, ese dinero que recibe Ucrania por la exportación del gas ruso es parte sustancial de su Producto Interno Bruto. Entonces, en esas nuevas discusiones en 2005 salió de nuevo a la luz que Ucrania estaba desviando parte del gas que iba destinado hacia la Unión Europea. Y aunque en un principio, como te digo, se negó, más tarde la empresa Naftogaz tuvo que volver a admitir que durante el invierno empleó para consumo interno del país el gas que Rusia estaba enviando a la Unión Europea. Y en medio de las disputas, otra vez en el 2006, Rusia cortó el suministro de gas que pasaba por Ucrania una vez más, aunque se logró un acuerdo y se restableció el suministro. Pero al año siguiente la calma se volvió a romper por la acumulación de deudas de Ucrania con Rusia. Y en el 2008 Rusia redujo el suministro de gas y en marzo de ese año vuelven las tensiones por falta de pago de deudas por parte de Ucrania a Rusia. Y en el 2009, al año siguiente, el desacuerdo provocó interrupciones en el suministro de gas en muchas partes de la Unión Europea que eran abastecidas a través de Ucrania, y hubo incluso, Solange, no es que nomás se pierda dinero, el invierno en Europa es muy crudo. Hubo jóvenes que murieron en las escuelas de hipotermia, ¿sí? Entonces esto ya va más allá. Entonces al año siguiente Ucrania declaró que iba a importar menos gas por la crisis, ¿sí? Hubo una crisis que provocó una recesión y declaró a Rusia que iba a importar menos gas del que se había acordado, pero Gazprom, la empresa rusa, insistió en que Ucrania, y esto es cuestión legal, o sea, se tiene que hacer, debía comprar las cantidades que estaban acordadas. Y el asunto se tuvo que resolver en los tribunales de arbitraje de Estocolmo, que ordenaron a Naftogaz
devolver 12,000 millones de metros cúbicos, o sea, a la empresa ucraniana, a Rosurkenergo, que es otra empresa suiza, pero en la que Gazprom tiene participación del 50%. O sea, es dueña de la mitad de la empresa Gazprom, pues. Entonces ahí nosotros empezamos a ver un antecedente de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, cuando la IG Farben, por ejemplo, tenía mucho dominio de las empresas francesas, suizas incluso, y por ese motivo se fueron a la guerra, porque no era que Hitler era el hijo del diablo. O sea, era una cuestión muy parecida a lo que está sucediendo hoy. Bueno, regresando al tema de Gazprom, este gas que se le ordenó a Naftogaz devolverle a Rosurkenergo era como parte de la devolución de ese gas que había desviado para sí misma, ¿no? Entonces, gran parte de las relaciones entre Rusia y Ucrania como que hace tiempo que giran en torno al tema del gas y la energía. En efecto, sí. De hecho, como hemos visto, pues con todos estos antecedentes, Ucrania se había convertido hace mucho tiempo en un socio muy incómodo, ¿no? Imagínate que tú estás, no sé, pongamos un ejemplo muy sencillo, que tú eres proveedor de frijoles y que le estás vendiendo a, no sé, a un tercero, pero que lo tiene que transportar fulanito de tal. Y ese fulanito de tal se está comiendo los frijoles para su consumo interno, imagínense, ¿no? Entonces, obviamente vas a recurrir a otras opciones. Claro. ¿Y qué hizo Rusia en este caso? Para resolver ese problema, fíjate, aquí es donde ya entra lo que habíamos adelantado, ¿no? Los gasoductos del Nord Stream. Porque para desembarazarse de este socio incómodo, Rusia en el año 2010, fíjate, estamos yendo año por año para que la gente entienda, si te fijas. Para el año 2010 inicia la construcción del gasoducto Nord Stream 1, cuyo ramal se extiende por el mar Báltico conectando con Alemania y con el cual Gazprom redujo drásticamente la cantidad de gas que pasa por Ucrania, aunque se planeaba reducirlo aún más con un nuevo ramal llamado Nord Stream 2, que es la manzana en discordia ahora, ¿no? Y las intenciones abiertas de Rusia eran abandonar por completo el tránsito de gas hacia Europa a través de Ucrania para el 2018. Entonces, ahí está la clave, Solange, de la guerra, del problema entre Ucrania y Rusia. Cada quien quiere una probadita del pastel, pues. Incluso los Estados Unidos también, porque Estados Unidos, por ahí hay un propagandista, que sus programas están muy buenos, pero no deja de ser propagandista, que se llama Max Kaiser, del Kaiser Report, que se los recomiendo. Pero no se puede negar que él es un propagandista total del Kremlin, ¿no? Y decía, cuando recién Estados Unidos empezó a invertir en esta tecnología del gas de esquisto, que vamos a explicar más adelante, que este gas no le representaba ganancias a Estados Unidos. Sin embargo, hoy en día Estados Unidos es uno de los más importantes exportadores de gas licuado, Solange. Claro, ahí está la competencia, ¿no? Así es. Pero entonces, conforme a lo que hemos visto hasta ahora, pareciera que Rusia es la víctima en toda esta situación, ¿no? Que se le está encerrando y demás. Hay mucha verdad de eso, porque como hemos visto, sí, abiertamente las potencias occidentales tratan de encerrarlo pues con las doctrinas estas, ¿no? De Alfred Mahan y Nicholas Spigman, ya lo vimos. Pero no hay que engañarnos de que aquí hay víctimas y victimarios, solamente hay intereses. Y la verdad es que parte de las tensiones entre Rusia y Ucrania se deben a que Rusia emplea y ha empleado durante mucho tiempo al gas como arma energética contra su vecino, como forma de presión interna en la política, ¿no? Y esto, Solange, quedó de manifiesto durante el gobierno de Víktor Yanukovych, quien el 30 de marzo del 2012, porque Ucrania empezó a tener acercamientos con la Unión Europea. De hecho, hay un sentimiento muy importante de querer unirse, de dejar de depender tanto de Rusia para convertirse en parte de la Unión Europea, ¿no? Que esté bien o esté mal ya es otra cuestión, pero es cierto que hubo este acercamiento, ¿no? Y Yanukovych, que era un presidente prorruso, el 30 de marzo del 2012 acordó la asociación de Ucrania al bloque occidental, o sea, a la Unión Europea. Pero el 21 de noviembre del 2013, cuando ya se iba a firmar todo esto, bueno, yo he visto algunos informes en los que dicen que lo rechazó porque era un acuerdo muy desventajoso para Ucrania, lo cual puede tener mucho de cierto, ¿no?
El hecho es que el 21 de noviembre del 2013 dio marcha atrás, provocando la ira del pueblo que quería unirse a la Unión Europea. Tampoco hay que decir que fue la gente en sí la que salió a las calles, porque hubo una mano muy oscura por parte de Occidente que provocó el golpe de Estado al final de cuentas, ¿no? Sí. Y Yanukovych le echó más leña al fuego cuando reconoció 5 días después que había sido presionado para que rechazara la asociación a la Unión Europea por presión de Rusia, de Vladimir Putin. O sea, ahí te digo, no es que uno sea bueno y otro malo. Claro. Los dos están jalando hacia su, o como decimos en México, pues están jalando agua para su molino, pues. Entonces, ¿por qué rechazó esto? Porque Vladimir Putin le ofreció una importante ayuda económica. Entonces, después de eso, Solange, estalló la conocida revolución del Euromaidán, exigiendo la salida que fue muy sangrienta, por cierto, exigiendo la salida de Yanukovych. Y Yanukovych se tuvo que ir, se fue a Rusia, y el 28 de febrero, unos días después, apareció en los medios de comunicación diciendo que había sufrido un golpe de Estado, lo cual pues era básicamente cierto, ¿no? Claro. ¿Y esa zona de Donbass, qué tiene que ver en todo esto? Bueno, esto es otro punto bien interesante, ¿no? Porque más bien es un elemento dentro de toda esta ecuación. Porque Rusia, cuando pierde a su aliado en Ucrania, que era Yanukovych, reacciona de forma contundente. Y ese mismo año del 2014, primero vamos a lo de Crimea, porque es parte también de todo esto. Hemos dicho que Crimea le fue cedida a Ucrania, ¿no? Entonces, el 2014, cuando sucede este golpe de Estado, Rusia reacciona con un golpe en la mesa, con mucha autoridad, y se anexionó la península de Crimea, en la costa que está, como dijimos, en la costa septentrional del Mar Negro, y ahí se desataron una serie de enfrentamientos armados entre fuerzas ucranianas y grupos prorrusos, que son esos que tú mencionabas en la zona del Donbass. Y ¿por qué surge esto? Porque esos prorrusos rechazaron el golpe de Estado, obviamente, ¿no? Y uno de los resultados de esto fue que se proclamaron una zona llamada la Nueva Rusia, el 22 de mayo del 2014. Obviamente, si te llamas Nueva Rusia, pues ¿para qué lado estás pateando? ¿Verdad? Obviamente para el lado ruso. Y este es un estado impulsado por el partido Nueva Rusia, PNR. Estos grupos obviamente recibieron mucho apoyo de Rusia, los separatistas prorrusos, ¿no? Y obviamente este apoyo está inspirado en eso que mencionamos, ¿no? Lo del Rimland. Eso, del Rimland, sí, y de la otra, del Harlan, ¿no? Las dos teorías, ¿no? Entonces vamos a explicar eso del Donbass. Mira, vamos al mapa a través de Google Maps. Aquí está, nos ubicamos geográficamente, ¿no? Aquí está Sebastopol, Crimea. Y si nos fijamos en esta zona, toda esta zona vendría siendo el Donbass. Y aquí lo que recientemente ha sucedido es que Vladimir Putin ha reconocido la independencia de las dos zonas, de Lugansk y de Donetsk. Pero, ojo, porque hay unos informes por ahí que vienen de Occidente, es cierto, pero hay que tomarlo con pinzas, pero también hay que tenerlos en cuenta, de que no solamente Rusia se querría anexionar, porque al final de cuentas lo va a hacer, Solange, se va a anexionar Lugansk y Donetsk, y si no se los anexiona, van a ser países, entre comillas, bajo la órbita política de Vladimir Putin. Pero lo que dicen estos informes es que incluso Rusia quiere anexionarse toda el área de Ucrania hacia el este, partiendo desde el río Dnieper, que vemos aquí, que como hemos dicho, parte prácticamente por la mitad a Ucrania. Entonces, yo lo que preveo, lo que creo... Y es toda la población que habla ruso, ¿no? Precisamente. Sí, gran parte de lo que, si nos fijamos en el mapa a través de la lengua materna, ¿no? De lo que se usa más. Sí, mira, si te fijas, o sea, incluso más, ¿no? Hay aquí en Moldavia hay un territorio que se llama Transnistria, que es la Unión Soviética en chiquito, así todavía siguen adorando a Vladimir Lenin, etcétera. Y es un lugarcito, un corredor muy pequeño en esta frontera, ¿sí? En Moldavia. Y se prevé que esa parte también se la pueda anexionar Vladimir Putin, ¿no? Y volviendo a lo del Nord Stream,
nos habías dicho que hay otro, que es el Torque Stream. ¿Qué tiene que ver ese aquí? Pues mira, tiene mucho que ver porque si vamos otra vez al mapa, bueno, para dar el antecedente histórico, ¿no? Esto fue durante una visita de Vladimir Putin a Turquía, donde el mandatario ruso anunció el 1 de diciembre del 2014 un acuerdo entre Gazprom y Botas, ¿no? Que es la empresa turca de comercialización de oleoductos, también de gas natural y de petróleo crudo, para que juntos, en conjunto, iniciaran el proyecto del Torque Stream, reemplazando al que ya había mencionado, que era el South Stream. Y el Torque Stream lleva gas natural, ya está terminado, lleva gas natural desde Rusia, atravesando el Mar Negro hasta Turquía, pero se planea que sus ramales se extiendan hacia Bulgaria, Serbia, Hungría y Eslovaquia para tener una alternativa al suministro de gas de Rusia hacia Europa. Y Rusia tiene en mente extender el Torque Stream a Grecia, Italia y Austria. Y con esto, Solange, crearía una especie de doble tenaza con la que rodearía Europa con gasoductos, evitando ahora pasar por el territorio de su incómodo socio que se ha convertido, ¿cómo se llama? Ucrania. Entonces, si nosotros vamos a este mapa, vamos a ver esto, ¿no? Que aquí Rusia pasa sus gasoductos, ¿no? Por Bielorrusia también, supongamos, ¿no? Y llegan hasta Alemania. Es un dibujo así muy, muy sencillito, ¿no? Pero con la construcción del Nord Stream, el Nord Stream 1, que se conecta aquí con Alemania, obviamente se evita esto. Supongamos que si fueran dos ramales, ¿no? En eso ya eliminó uno, ¿sí? Entonces, en el caso del Torque Stream, que vendría más o menos por aquí, se conecta con la parte de Turquía que solía ser Constantinopla y luego va hacia los territorios de Bulgaria, Serbia, Hungría y Eslovaquia. Entonces, si nosotros vemos, pues ya estás rodeando totalmente a Ucrania, claro, ¿verdad? La necesita para paso. Exacto. Entonces, a ver, vamos a ver otros mapas que tenemos acá del Torque Stream. Por ejemplo, aquí en este mapa podemos ver las dos líneas que ya cruzan por el Mar Negro desde Rusia, ¿no? Que es la línea 1 y la línea 2 que conectan, como decíamos, aquí con la parte de Turquía y pasan por estos países mencionados, ¿no? Bulgaria, Serbia, Hungría, aquí no está marcado Eslovaquia, pero fíjate, llega hasta Austria. Y estos ramales, que sería el Trans-Adriatic Pipeline y el Poseidón, que cruzarían por Grecia y llegarían hasta Italia, Solange. Entonces, junto con el otro proyecto, el Nord Stream, el 1, estamos hablando del 1 nada más, ahorita vamos a hablar del 2, pues ya se evitaría el paso por Ucrania totalmente, y Ucrania obviamente está molesta porque se le está quitando una gran parte de sus ingresos, del Producto Interno Bruto del país. Entonces, bajo ese contexto de la construcción del Torque Stream, llega al poder en Ucrania el presidente Piotr Poroshenko, o Peter Poroshenko le dicen algunos, ¿no? Que es conocido por ser un magnate del chocolate. Es un empresario, obviamente no va a llegar Juancito Pérez al poder de un país, ¿no? Llegan las personas ricas. Y bajo esa administración, Ucrania acusó a Rusia de haber violado su integridad territorial y de prestar apoyo técnico y militar a los separatistas del Donbass, que hablábamos hace rato, ¿no? Por lo que las relaciones entre Moscú y Kiev, que son las dos capitales, empeoraron aún más, Solange. Y como parte de su estrategia para evitar a Ucrania como país de tránsito del gas, Putin inició en el 2018, ¿te acuerdas que tenía planeado para que el 2018 ya no pasara nada? Pues se fueron retrasando los proyectos, de tal forma que hasta el 2018 inició la construcción del Nord Stream 2, que es la manzana en discordia en este momento. Y eso provocó la ira de los Estados Unidos, porque como decíamos, este país es un importante exportador del gas de lutita, que es el término correcto. Muchos le dicen gas de esquisto, pero el término correcto es gas de lutita, ya lo vamos a explicar. Y mucho de ese mercado que tiene es hacia Europa. Y así la pugna por el mercado del gas en Europa se recrudeció. Pero por favor, antes explícanos un poco qué es ese gas de lutita. Bueno, mira, como decimos, es una tecnología que Estados Unidos fue desarrollando al verse, obviamente,
mira, Estados Unidos no son tontos. Muchos dicen está perdiendo la guerra, ¿no? Estados Unidos no está perdiendo la guerra, la está compitiendo y no la está compitiendo contra Venezuela. La está compitiendo contra las dos grandes potencias que han sido por mucho tiempo sus dos grandes rivales, ¿no? Que son China y Rusia, que no es cosa menor. O sea, y a ver, dime qué otro país podría aguantar, los reto a que me digan qué país podría aguantar una lucha económica contra esas dos potencias. A ver, o sea que no seamos simplistas, pues. Entonces, no es que la esté perdiendo la guerra. Bueno, el gas de lutita es muy controversial, Solange, porque este gas es gas natural que se extrae de zonas muy profundas en la tierra, obviamente, donde abunda el esquisto, ¿sí? El esquisto o esquisto metamórfico son unas rocas metamórficas, no me voy a meter mucho en eso porque no soy tampoco experto, pero que son rotas a través de un proceso de inyección de agua, grandes cantidades de agua, con otros elementos químicos, ¿sí? Pero esto provoca mucha contaminación en el subsuelo, pero a la vez genera que el gas, obviamente porque es menos denso que el agua, brote hacia la superficie. El problema es que, por ejemplo, ese gas no puede ser transportado más que a través de tuberías, pero obviamente regresamos a nuestro mapa de Google Maps y vemos que la geografía por ningún lado le da a los Estados Unidos para llevar su gas pues a ningún país, excepto México, pero México tiene gas, aunque sí compra una cierta porción, ¿no? Pero no se podrían, sería muy caro construir una tubería que fuera desde la costa este hacia Europa. Entonces lo que hace es convertirlo en gas licuado, en gas líquido, con otro proceso. Entonces el proceso se encarece, aunque a pesar de que es más barato sacarlo, el gas de lutita, con este proceso del fracking le llaman también, o la fracturación hidráulica, se encarece porque se tiene que licuar, ¿no? Y transportar en grandes tanqueros hacia Europa. Uno de los más grandes compradores es Alemania, ¿sí? No solamente Alemania, otros países, ¿no? Entonces esa cuota de mercado es la que se compiten Estados Unidos y Rusia. Obviamente Rusia vende mucho más gas que Estados Unidos, pero la cuota de mercado es importante para los Estados Unidos y por eso decíamos que este propagandista Max Kaiser que decía, no, el gas de lutita, perdón, el gas de esquisto, decía él, no le genera nada a Estados Unidos, le genera pérdidas. No es cierto, o sea, Estados Unidos es una potencia vendedora de gas, Solange. Claro. Bueno, y ahora que tenemos más o menos el antecedente de cómo ha empezado todo este tema entre Rusia y Ucrania, ¿qué está pasando actualmente? ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, en la actualidad, ya nos podemos hacer una gran idea con todo el antecedente que hemos visto, ¿no? Que no es un problema que de pronto se le ocurrió a Vladimir Putin, voy a invadir Ucrania y ya no, sino que tenía sus raíces, ¿no? Pero vamos al 20 de mayo del 2019 cuando Poroshenko termina su mandato en medio de, por cierto, de escandalosas demandas por corrupción, y como sucesor asumió Volodymyr Zelensky, que es importante decir, ¿por qué no?, que Volodymyr Zelensky es un cómico, Solange, es un actor cómico, es como si... David Santalla. Como David Santalla aquí en Bolivia, o para nuestros amigos mexicanos, como si Eugenio Derbez se convirtiera en presidente de México en medio de una gran tensión y casi una guerra, o una guerra, mejor dicho, con los Estados Unidos. Imagínense con la voz del burro hablando, el burro de Shrek, ¿no? Imagínenselo, ¿no? Entonces, eso es Volodymyr Zelensky, Solange. O sea, es un personajillo que pusieron ahí a hacer un papel nada más. Porque la política exterior que está llevando a cabo Ucrania hoy en día no es para nada lo de un cómico como Volodymyr Zelensky. Son las políticas que vienen emanadas desde Occidente y a su vez desde Rusia, porque no hay que engañarnos, ¿eh? Como una vez más, mi hipótesis es que se la van a repartir Ucrania, Solange. Pero bueno, volviendo al tema de Zelensky, él tomó la batuta en un momento crítico para Ucrania. Perdón que me ría, pero es que es realmente muy raro que un actor cómico judío
llegue al poder en un país netamente católico en medio de todo esto y que encima Solange empiece a azuzar la guerra. ¿Por qué? ¿Qué objetivos hay en todo eso, no? Aquellos que sepan un poco de revisionismo tendrán una muy magnífica idea de por qué Zelensky, perteneciendo a ese pueblo, raza, religión, está azuzando la guerra con un enemigo que lo va a aplastar así de sencillo, que ya lo aplastó de hecho, ¿no? A no ser de que a última hora la OTAN le ofrezca apoyo militar y ahí sería pues ya entrar directamente en una tercera guerra mundial. Zelensky ha tenido que lidiar con la parte más álgida de las relaciones ruso-ucranianas en torno a la zona del Donbass, que decíamos hace rato, que está, una vez más decimos, al sureste de Ucrania. Vamos a poner el mapa de todos modos, donde se concentran dos grupos separatistas autodenominados República Popular de Donetsk y República Popular de Lugansk. Y el conflicto ucraniano-ruso ha desembocado en que el 21 de febrero del 2022, lo que ha sucedido hace poco, Vladimir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, lo cual ha llevado a la escalada a un nivel que parece poner al borde de un enfrentamiento a Rusia con la OTAN, cuyo escenario de guerra obviamente sería Ucrania, porque sencillamente Solange, al reconocer las dos repúblicas, Putin mencionó algo muy importante. Dijo que las fronteras de dichos estados, entre comillas, se extienden a los territorios controlados por las fuerzas ucranianas y no solo a los que están en poder de los separatistas, lo cual es un mensaje intrínseco de que si las fuerzas ucranianas no abandonan por su propia voluntad dichos territorios, Rusia podría intervenir abiertamente para expulsarlas, lo cual ha sucedido. Ahora, lo que estamos viviendo en la actualidad es el temor que mencionábamos, que gira en torno a que Rusia se anexione Donetsk y Lugansk, que yo creo que va a suceder, y según la tendencia de lo acontecido desde Crimea, es más que probable, Solange. Y en el caso de que no las absorba, como decíamos, abiertamente, seguramente se convertirán en satélites de Rusia y le darán aún más presencia al mar de Azov y al mar Negro. No obstante, el temor de un conflicto mucho mayor es avivado por los medios de comunicación occidentales y también rusófilos, ¿no? Que han llegado, por ejemplo, en Occidente han llegado a teorizar que Putin, una vez más, eso que decíamos nosotros, se podría anexionar el territorio ucraniano desde el río Dnieper hacia el este, ¿no? Hacia Rusia, con lo que Ucrania quedaría sin salida al Mar Negro. ¿Y qué posibilidad hay de que la OTAN apoye militarmente a Ucrania? ¿Qué es lo que tememos, no? Creo que muchas personas. Pues no hay que olvidar lo que mencionamos al principio, ¿no? La OTAN fue creada con esos tres objetivos: mantener a los Estados Unidos adentro, mantener a los rusos afuera y a los alemanes aplastados. Bueno, hay que decir que Alemania se ha actualizado. Alemania ya no es la Alemania nacionalsocialista, Solange, es una colonia sionista estadounidense, ¿no? Es una colonia nada más, como toda Europa. Perdón para mis amigos europeos, pero Europa es una colonia estadounidense nada más. Y la tendencia dictaría que si la cuestión se sigue manteniendo en la misma línea, la OTAN podría intervenir, pero no en sí para defender y expulsar a los rusos de Ucrania. Mi teoría es esa exactamente, de que se van a dividir entre la OTAN y Rusia el territorio ucraniano, precisamente, si no exactamente, muy cerca de esa frontera natural que significa el río Dnieper. Si la seguimos, ¿no? Si seguimos el curso del río, vemos cómo rodea la península de Crimea, ¿no? Entonces, prácticamente Ucrania quedaría dividida de la forma en la que vimos el mapa de los lenguajes, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la intención del presidente de Ucrania de pedir a la OTAN que veten el veto de Rusia? El derecho a veto. El derecho a veto, para dar un poco de contexto, es una regla tramposa que pusieron los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Solange, los que le ganaron la guerra a Alemania en Europa o al nacionalsocialismo, cuando crean este pulpo de control mundial que se llama la ONU.
crearon las reglas, ¿no? Todo el mundo tiene que ser democrático, todos vamos a comer arrocito en un prado verde y corriendo de la mano con las bestias salvajes, pero bajo mis reglas. Eso es el derecho a veto. Por ejemplo, México, Bolivia, Argentina, Alemania, todos pueden opinar, pero siempre y cuando le convenga a los 5 países ganadores: Francia, Inglaterra, Rusia, China y Estados Unidos. Esos son los únicos que tienen derecho a veto. Es decir, que si un país dice, y se ha presentado en este momento, Solange, todos los países en Europa, casi en conjunto, han decidido ponerle sanciones a Rusia. Pero Rusia, como es parte del... se llaman el Consejo de Seguridad de ellos, ¿no? Como es parte de esos 5, dice, ok, todos quieren castigarme, pero yo le pongo un veto a la decisión. O sea, y esto no es algo que haya hecho solamente Rusia, lo ha hecho Estados Unidos, Inglaterra, China, lo han hecho todos, ¿eh? O sea, el veto, como te digo, es una regla tramposa que tienen ellos, porque todos son muy democráticos, pero siempre y cuando sigan las reglas de estos 5 poderes establecidos. Y fíjate que eso me recuerda, Solange, que en el año 1950, Winston Churchill, esto ya lo he mencionado en otros videos, él dijo en Copenhague, Dinamarca, que los ejes del gobierno mundial, así lo llamó él, gobierno mundial democrático, debían ser Inglaterra, Estados Unidos, Rusia y una Europa unida, porque no existía la Unión Europea. Se le pasó China por ahí, tal vez se le pasó, ¿no? Pero lo cierto es que esos 5 países son los que tienen la decisión por sobre todos los demás. Entonces, quitarle el derecho a veto sería expulsarlo de ese club de poder, ese club privado, y eso sería muy peligroso, Solange. Eso sería volver al mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial, en el que cada país tenía su sistema político, hacía lo que le daba la gana, que ciertamente yo no digo que sea malo, porque ¿Peligroso para quién entonces? Peligroso, para eso iba precisamente, y qué bueno que haces la pregunta, peligroso para los grandes poderes a nivel mundial, para el poder económico, para las oligarquías del comercio, para las oligarquías del dinero, para los que tienen la maquinita de imprimir dinero, así de sencillo, Solange. Y ahora los quieren sacar además del sistema SWIFT, ¿verdad? Eso estábamos viendo ayer precisamente. O sea, las cosas no parecen estar yendo para atrás, Solange, parecen estar yendo hacia adelante, ¿no? Bueno, antes de continuar, mira, te quería mostrar esta imagen donde se muestran el abastecimiento de gas de Europa, hacia Europa, ¿no? Y estas son las principales rutas de abastecimiento. Si te fijas, las rojas son de procedentes de Rusia, o sea, es la mayoría. También Europa, el sur, sobre todo España y Francia y Italia, reciben mucho gas procedente del Magreb, de la parte norte de África, sobre todo de Argelia. Y Argelia incluso tiene también un problema muy grande con Marruecos que puede desencadenar también en una guerra. Es que los escenarios se parecen mucho a los escenarios previos a la Primera Guerra Mundial, Solange. Es realmente increíble, ¿no? Pero bueno, aquí está, para que vean todos, ¿no? Aquí voy a ser un poquito grande para que se ubiquen. Y la mayor cantidad de yacimientos también están en Rusia, ¿no? Sí, de hecho, sí, qué bueno que comentas eso, porque Rusia tiene petróleo y gas para tirar para arriba, Solange. De hecho, Rusia y China han firmado un acuerdo de gas para proveer gas por 30 años, pero obviamente se va a extender. O sea, es lo que tenemos que tener en cuenta, que no porque por ejemplo, volviendo al tema del Nord Stream 2, que por cierto yo te comentaba que Alemania actuó de muy mala fe, o sea, como les digo, ya no es la Alemania nacionalsocialista, pues es una Alemania que actúa más como de una forma traidora, ¿sí? Como suelen hacerlo algunos en Israel, ¿no? De una forma mentirosa, ¿no? Porque el gasoducto Nord Stream 2 se empezó a construir y empezaron los problemas ya cuando casi se iba terminando el Nord Stream 2. Pero bueno, en sí desde que se empezó a construir, pero lo dejaron que se construyera y justo unos días después de que terminaron de construirlo, de que se conectó con Alemania, es cuando dicen, ay, ¿qué crees? No lo voy a usar, lo voy a vetar. Entonces, ¿cómo crees que va a reaccionar Rusia al respecto?
si ha invertido tanto dinero. También hay que mencionar que algo muy importante en todo esto es China, con su proyecto de la ruta de la seda, Solange, porque ahí viene a colación de lo que decías, ¿no? Aquí estamos viendo una imagen representativa de las rutas de la seda. No es precisamente que pasen por esos lugares que están marcados, no, es una representación nada más. Pero aquí lo importante, quiero resaltar, la ruta roja que viene acá, que rodea el Polo Norte y que conecta con Europa. Esa ruta, y todas estas rutas, mira, son muy parecidas a las rutas que tienen los gasoductos rusos. Entonces esto, como China y Rusia son aliados, si nosotros lo ponemos en términos del Heartland y del Rimland, estaríamos ante la primera vez que una potencia sería capaz de controlar tanto el Rimland como el Heartland. Porque al igual que Rusia está rodeando a Europa con sus proyectos de gas, ¿no? El Turk Stream y los Nord Stream, China está rodeando comercialmente, es que, perdón que me ría, pero es que es increíble realmente, está rodeando a toda la isla mundial, como decía Sir Halford Mackinder. Esto se me pasó decirte, ¿no? Hace rato, que la isla mundial vendría siendo todo esto, exactamente lo que está marcado aquí. Para Sir Halford Mackinder esto era la isla mundial, y el corazón del mundo vendría siendo el Heartland, vendría siendo Rusia. Entonces él tenía un dicho, él resumía su teoría de la siguiente forma. Él dijo, quien gobierne en Europa del Este dominará el Heartland. O sea, traduciéndolo, quien gobierne en Rusia dominará el Heartland, el corazón del mundo. Quien gobierne el Heartland dominará la isla mundial. Es decir, todo eso que vemos que él decía que era la isla mundial, ¿no? Y quien gobierne la isla mundial controlará el mundo. Estamos ante la primera ocasión en la historia en la que una potencia como China, aliada con Rusia, podrían controlar las dos áreas, tanto el Rimland como el Heartland. Todo esto se está peleando, Solange. No es tan sencillo como decir que Vladimir Putin se levantó de mal humor y va a invadir Ucrania porque le caen gordos, ¿no? El análisis no es tan simplista como lo hacen desde Occidente, y también, ¿por qué no decirlo?, como lo hacen desde los medios rusos. Sí, que la agresión, que todo esto. No, aquí hay intereses geopolíticos muy grandes, Solange. Bueno, sí, definitivamente es muy complicado, pero creo que con todo lo que nos has explicado y los mapas y todo eso queda más clara, especialmente cuál es la razón que tal vez hay de fondo en todo esto, ¿no? Pues yo espero de verdad que sí quede más claro de lo que estamos viendo en los medios de comunicación, porque al final de cuentas es una guerra propagandística en la que entramos, Solange, y si nos metemos en eso, vamos a caer en el mismo simplismo de decir Hitler era malo y los aliados eran unos angelitos que llegaron a liberar Europa. Claro, pero no nos dicen que para liberar Europa la tuvieron que dejar en escombros, ¿verdad? Así es. Bueno, gracias por toda esta explicación, gracias por aclararnos este panorama, por mostrarnos realmente eso, que en una guerra no hay buenos y no hay malos, simplemente hay intereses. Para mí es un placer y bueno, ya esperemos a ver que nos dejen comentarios nuestros seguidores. ¿Y te parece si nos despedimos? Sí, perfecto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas, en el momento en el que estamos terminando el video, hemos recibido otra información que es relevante. Miren, les vamos a reproducir un video en el cual Vladimir Putin pues da un anuncio muy importante. Es 48 segundos, así que vamos a verlo. Estimados colegas, ya ven que los países occidentales no solo están acometiendo acciones poco amistosas contra nuestro país en el área económica, hablo de las sanciones ilegítimas que todo el mundo conoce perfectamente, sino que además los principales miembros de la OTAN se permiten hacer declaraciones agresivas también contra nuestro país. Es por eso que ordeno al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor que pongan a las fuerzas de disuasión del ejército ruso en alerta máxima de combate. Bueno, eso que acabamos de ver
las fuerzas de disuasión, obviamente es el armamento nuclear, ¿no? Y obviamente esta declaración es una declaración abierta de que los misiles nucleares pues están ya activos y en alerta máxima por parte de Rusia. Y obviamente algunos han dicho tal vez es un blofeo, pero esto no es un juego de cartas. Estamos hablando de cuestiones nucleares, ¿no? Y obviamente Estados Unidos no va a decir, parece que está blofeando. Y aquí vemos el defconlevel.com, en el cual el nivel actual es DEFCON 2. Aquellos que no conozcan el DEFCON 2 pueden venir aquí a la Wikipedia, y aquí se explica fácilmente, ¿no? En los Estados Unidos el DEFCON, acrónimo de Defense Condition o condición de defensa, es un término utilizado para medir el nivel de disponibilidad y defensa de las Fuerzas Armadas. ¿Ok? Ya lo pueden leer ustedes después. Lo que me interesa aquí son los niveles, ¿sí? El estado más bajo es el DEFCON 5, que es el estado más bajo, preparación normal, ¿no? Es el estado normal de las defensas estadounidenses. El DEFCON 4 o el Double Take, el anterior era Fade Out, por cierto, la medida que se toma es el incremento de la vigilancia por inteligencia y extremar las medidas de seguridad, que es la preparación por encima de lo normal, es un código verde. El DEFCON 3 es el Roundhouse, incremento en la preparación y movilización de tropas, fuerza aérea lista para despegar en 15 minutos, código amarillo. El DEFCON 2, en el cual estamos ahorita, el Fast Pace, es el paso previo a la guerra nuclear. No se alarmen, hay muchos proyectos acá de los que hemos hablado del nuevo orden mundial, en el cual uno de ellos pues es imponer este gobierno mundial a través del miedo. Yo es lo que estoy previendo que esto es, ¿sí? Y este DEFCON 2 es cuando las Fuerzas Armadas están ya preparadas para desplegar y combatir en menos de 6 horas, es el código rojo. El DEFCON 1, esperemos que no lleguemos, el Cook Pistol, es ya la guerra nuclear inminente. Alerta máxima es código blanco, ¿sí? Aquí volvemos a nuestra página de defconlevel.com, en el cual vemos aquí como dice DEFCON Level Warning System Current, que es la medida de la alerta de DEFCON actualizada. Aquí vemos la fecha, 27 de febrero del 2022. Por otra parte, quiero que vean, esto me lo mandó un amigo, es el mapa de ciberataques en tiempo real, y quiero que vean cómo los ciberataques están fluyendo mucho de Rusia a Europa y de Europa a Rusia, también pasando por los Estados Unidos, ¿sí? Acá en Sudamérica vemos que no hay tantos, pero en Brasil, por ejemplo, yo creo que es algo normal. La verdad, yo nunca había visto esto, pero vemos mucha actividad acá. Y esto no sé qué signifique. Creo que estos son acá las mediciones. Es que les digo, la verdad, esto yo nunca lo había visto, ¿sí? Pero aquí se pone mal, ¿sí? Bad, es el color ¿sí? En la India, en parte de China, aquí está en malo. Y si se fijan aquí en esta parte morada, que son los que están fluyendo para acá. No son esos, son estos, IDS, ¿sí? Los de color rosa. Entonces, vamos a seguir investigando esto y lo vamos a ir actualizando. Pero también, bueno, quiero que veamos que, por ejemplo, aquí la página de Gazprom, voy a dar para atrás, he tratado de entrar. Gazprom, que es la página oficial de la empresa rusa de gas y petróleo de la que hemos estado hablando en el video. Si damos clic en entrar, vean cómo está tardando mucho, y al final de cuentas, como van a ver, tan pronto cargue esto, pues la página está caída. Quiere decir que sí están atacando, aquí como lo ven, a las empresas rusas, ¿sí? Los ciberataques están al pie del día. Por otra parte, yo estuve buscando información para el video que acabamos de presentar, y lo curioso es que
páginas en las que hace 3-4 días podía entrar, ya no pude acceder. Entonces están los ciberataques a todo lo que da la guerra. Esperemos que todos este flujo no se convierta en flujo de misiles, ¿verdad? Así que bueno, vamos a seguir informando.